los evangelios aparece un hecho concreto y repetido. Antes de sanar, antes de hablar con autoridad, antes de realizar un acto considerado milagroso, Jesús se retiraba en silencio. No es una suposición ni una lectura simbólica posterior. Está escrito. Se menciona que se apartaba, que callaba, que permanecía solo o inmóvil por un momento. Los textos narran con detalle lo que ocurrió después. El enfermo sanó, el viento se calmó, la multitud reaccionó, pero no explican qué sucedía en ese intervalo previo. Ese silencio no se describe como oración litúrgica, ni como reflexión verbal, ni como preparación ritual. Simplemente está ahí, reiterado, visible, pero sin explicación. Este patrón no aparece una sola vez. Se repite en distintos contextos y momentos de la vida pública de Jesús. Antes de tocar al enfermo, hay silencio. Antes de responder una pregunta decisiva, hay silencio. Antes de pronunciar una frase que altera una situación entera, hay silencio. El texto avanza rápidamente desde ese punto hacia el resultado, como si el proceso interior no mereciera ser registrado o como si se diera por entendido. Sin embargo, para cualquier lector atento, ese vacío narrativo es significativo. No es un descuido, es una omisión constante. Si este tipo de detalles, los que el texto muestra pero no explica, te resultan importantes, te invito a suscribirte al canal. Aquí nos detenemos justo en esos espacios que la historia dejó en silencio. Lo importante es que ese silencio no es presentado como pasividad. Jesús no duda, no vacila, no se muestra inseguro. El silencio ocurre justo antes de una acción precisa, eficaz y directa. No hay improvisación posterior. El gesto que sigue es firme, inmediato, sin tensión. Esto indica que el silencio no era una pausa casual ni un momento de indecisión, sino una fase activa previa al acto. Algo ocurría allí, aunque no se explique. Cuando los evangelios mencionan que Jesús se retiró, no describen palabras internas ni plegarias pronunciadas. Tampoco indican que recitara salmos o fórmulas conocidas. El silencio aparece como una condición previa, no como un acto religioso visible. Y esto resulta extraño si se tiene en cuenta la tradición judía de la época, profundamente estructurada alrededor de oraciones verbales, bendiciones y fórmulas. Si Jesús hubiera estado realizando una oración reconocible, los autores habrían sabido cómo nombrarla. Pero no lo hacen. Ese silencio previo no encaja del todo con las prácticas religiosas institucionales. No se ajusta a los tiempos del templo ni a los ritmos de la sinagoga. Ocurre en el cuerpo de Jesús, no en un espacio sagrado externo. Ocurre antes de que cualquier palabra sea pronunciada hacia afuera. Por eso, aunque los evangelios lo muestran, no lo desarrollan. No tenían un marco doctrinal claro para explicarlo. Otro detalle relevante es que ese silencio aparece tanto en momentos públicos como en encuentros privados. A veces ocurre frente a la multitud, en una pausa breve antes de actuar. Otras veces sucede en soledad, lejos de toda mirada. En ambos casos, la secuencia es la misma. Silencio, luego acción. No hay transición verbal entre una cosa y la otra. El paso es directo. Desde el punto de vista narrativo, los evangelios están interesados en el impacto del acto, no en el mecanismo interior que lo precede. El milagro confirma la autoridad. El resultado valida al maestro. El proceso interno, en cambio, no se convierte en enseñanza explícita. No se sistematiza. No se ofrece como práctica a imitar. Simplemente se muestra y se deja sin explicación. Este silencio previo también aparece antes de decisiones importantes, no solo antes de curaciones. Antes de elegir, antes de responder, antes de enfrentar una situación crítica,
Jesús guarda silencio. El texto lo presenta como algo natural, casi automático. No se justifica ni se comenta. Está integrado en su manera de actuar. La repetición de este patrón sugiere que no se trata de un rasgo anecdótico, sino de una práctica estable. No es un gesto ocasional, sino una condición interna que precede a la acción. El hecho de que los evangelios no la expliquen, no la hace menos real. Al contrario, la convierte en un punto clave para entender cómo Jesús actuaba desde dentro, no solo qué hacía hacia afuera. En esta sección no estamos interpretando símbolos ni construyendo metáforas. Estamos observando un hecho textual. El silencio previo existe, se repite y no se explica. A partir de aquí, la pregunta ya no es si ese silencio tenía importancia, sino por qué fue dejado sin desarrollo. Para comprenderlo, es necesario mirar no solo lo que los textos dicen, sino también lo que sistemáticamente eligen no decir. Los evangelios canónicos tienen un rasgo común. Describen acciones visibles y resultados externos con precisión narrativa, pero evitan detallar los procesos interiores que conducen a esos resultados. Esto es especialmente evidente en los momentos previos a los milagros. El texto avanza desde la situación inicial directamente al desenlace, saltándose el estado interno que precede al acto. No se trata de una ausencia casual de información, sino de una elección consistente. Cuando se relata una curación, por ejemplo, el énfasis está en la enfermedad, en el encuentro con Jesús y en la sanación final. Entre esos puntos aparece una breve mención al silencio o al retiro, pero sin desarrollo alguno. No se explica qué ocurre en ese lapso. No se describe ninguna técnica, ninguna preparación interior, ningún cambio de estado consciente. El lector es llevado rápidamente al resultado, como si el proceso previo no fuera relevante para la enseñanza oficial. Este modo de narrar responde a una lógica clara. Los evangelios fueron escritos para transmitir autoridad, no método interior. Mostrar el milagro confirma quién es Jesús. Explicar el proceso interior abriría la posibilidad de que ese proceso pudiera ser replicado. Y eso habría cambiado completamente la relación entre maestro y seguidor. La autoridad dejaría de residir exclusivamente en la figura de Jesús para trasladarse al acceso a un estado interno específico. Los autores de los textos canónicos no eran ignorantes de la vida interior. Sin embargo, escribían dentro de un marco teológico que priorizaba el acto divino manifestado desde afuera. El énfasis estaba en lo que Dios hace a través de Jesús, no en cómo Jesús accede internamente a ese estado de acción. Por eso, cuando aparece el silencio, se lo deja sin explicar. Nombrarlo es suficiente para mantener la coherencia del relato, pero desarrollarlo habría sido problemático. Otro punto clave es que los evangelios no presentan ese silencio como enseñanza directa para los discípulos. Jesús no dice, hagan esto antes de actuar. Tampoco instruye públicamente sobre cómo entrar en ese estado. El silencio aparece como algo que Él realiza, no como algo que transmite verbalmente. Esto crea una separación clara entre el acto del maestro y la comprensión del oyente. El seguidor ve el resultado, pero no recibe el procedimiento. Este vacío narrativo también protege el relato de interpretaciones peligrosas desde el punto de vista institucional. Si el proceso interior fuera descrito, podría ser practicado fuera del control de la comunidad religiosa. El silencio interior no requiere templo, ni sacerdote, ni intermediario. Requiere cuerpo, atención y presencia. Precisamente por eso, no se convierte en doctrina escrita ni en rito codificado. Además, los evangelios fueron redactados en un contexto de consolidación.
No eran manuales de práctica interior, sino textos de identidad comunitaria. Su función era unificar creencias, no abrir caminos individuales de acceso a estados de conciencia. En ese marco, explicar el silencio como estado interno habría desviado el foco del mensaje central que se quería preservar. Es importante notar que esta omisión no implica negación. Los textos no dicen que no ocurriera nada en ese silencio, simplemente no lo desarrollan. Lo muestran de manera mínima, casi incidental. Pero la repetición del patrón revela que ese silencio tenía una función concreta. No es un adorno narrativo. Es una pieza estructural del modo en que Jesús actuaba. Desde una lectura atenta, lo que los evangelios callan resulta tan significativo como lo que dicen. El silencio previo está ahí, pero queda fuera del discurso explicativo. No se convierte en objeto de enseñanza, ni de debate, ni de aclaración. Se mantiene como un punto ciego dentro del texto, visible pero inaccesible. Este modo de narrar genera una tensión. Por un lado, se muestra a Jesús actuando con una eficacia inmediata y sin esfuerzo. Por otro, se oculta el estado interno que hace posible esa eficacia. El lector recibe el efecto, pero no la causa interior. Y esa separación no es accidental. Es el resultado de una decisión narrativa y teológica. Comprender lo que los evangelios callan no significa contradecirlos, sino leerlos con atención completa. El silencio previo no fue eliminado del texto, pero sí despojado de explicación. Para entender su función, es necesario salir del relato literal y observar el patrón que se repite detrás de las palabras. Solo así se empieza a vislumbrar que ese silencio no era vacío, sino una condición interior precisa que el texto eligió no desarrollar. El silencio que aparece antes de los actos de Jesús no puede entenderse como una simple ausencia de sonido. No es callar por falta de palabras, ni quedarse quieto por indecisión. Es un estado interior específico, reconocible por sus efectos. En ese silencio no hay dispersión, no hay búsqueda externa, no hay tensión previa al acto. Todo indica una conciencia recogida, estable y plenamente presente en el cuerpo. Cuando los textos mencionan que Jesús guardó silencio o se retiró, no describen un alejamiento mental, sino lo contrario. No se trata de desconectarse del entorno, sino de entrar en un estado de atención concentrada. El silencio precede a la acción porque prepara el campo interior, desde el cual la acción surge sin esfuerzo. No hay deliberación posterior. La respuesta aparece completa. Este tipo de silencio no depende del entorno. Puede ocurrir en medio de una multitud o en soledad. No requiere aislamiento acústico ni condiciones externas especiales. Ocurre dentro. Por eso los evangelios no lo definen como una práctica visible. No hay gestos rituales que lo delaten. No hay palabras que lo expliquen. Solo se percibe por lo que sigue después. Desde una perspectiva histórica, este silencio se asemeja a estados de conciencia descritos en otras tradiciones antiguas, donde la atención se estabiliza en un punto interno y cesa el diálogo mental. No es trance ni éxtasis, no hay pérdida de control. Al contrario, hay máxima claridad. La mente deja de anticipar, el cuerpo deja de reaccionar, y la acción surge desde una quietud previa. En este estado, el silencio no es vacío, es lleno de presencia. La percepción no se dirige hacia pensamientos, recuerdos o expectativas, sino hacia el estado corporal inmediato. El cuerpo se convierte en el lugar donde ocurre la conciencia, no como objeto observado, sino como centro desde el cual se percibe. Esto explica por qué el gesto posterior de Jesús es siempre preciso. No hay corrección ni ajuste.
El acto emerge ya completo. El error común es imaginar el silencio como una pausa pasiva. Sin embargo, todo indica que era una fase activa de regulación interna. La atención se reordena, la respiración se calma, la actividad mental disminuye. No hay esfuerzo visible, pero sí una preparación profunda. El silencio actúa como un umbral entre la percepción ordinaria y la acción clara. Este estado interior no necesita ser nombrado para ser real. De hecho, al no ser nombrado, permanece fuera del alcance de la institucionalización. No se convierte en técnica enseñada públicamente ni en doctrina verbal. Permanece como experiencia directa. Solo quien entra en ese estado puede reconocerlo. Desde fuera, solo se ve el resultado. Los evangelios, al no explicarlo, mantienen este silencio en el ámbito de lo implícito. No lo convierten en objeto de análisis. No lo definen, pero tampoco lo eliminan. Lo dejan como un hecho observable que acompaña a la acción. Esta ambigüedad protege el núcleo de la práctica. Lo muestra sin entregarlo. Cuando Jesús sale del silencio, no parece haber transición emocional. No pasa del recogimiento a la excitación. No hay cambio de tono brusco. La acción fluye desde el mismo estado de estabilidad. Esto indica que el silencio no se rompe al actuar. Se mantiene como fondo. La palabra o el gesto surgen desde él, no en contra de él. Este silencio interior también explica la autoridad que se percibe en las acciones. No es una autoridad impuesta ni argumentada. Es una autoridad que se siente. Proviene de la coherencia interna. Cuando la mente, el cuerpo y la atención están alineados, la acción no necesita justificarse. Simplemente ocurre. Comprender el silencio como estado interior permite entender por qué los evangelios no lo describen como oración. No hay petición, no hay súplica, no hay diálogo con una entidad externa. Hay alineación interna. Hay presencia total. En ese estado, la separación entre intención y acción desaparece. Este tipo de silencio no puede ser reducido a palabras sin perder su esencia. Por eso no fue desarrollado en los textos, no porque fuera irrelevante, sino porque su transmisión no es verbal. Se accede a él entrando en el cuerpo y estabilizando la atención. El texto solo puede señalarlo indirectamente. En los relatos, el silencio aparece justo antes de que algo cambie. No como causa visible, pero sí como condición necesaria. No es el milagro en sí, pero sin él, el milagro no ocurre. El verdadero punto de transformación no está en el gesto externo, sino en ese estado interior previo, silencioso, estable y consciente, desde el cual la acción se vuelve inevitable. El silencio previo a la acción no ocurría solo en la mente, se manifestaba en el cuerpo. Los relatos evangélicos, aunque no lo expliquen de forma técnica, dejan ver un detalle constante. Antes del gesto, el cuerpo de Jesús entraba en quietud. No hay movimiento innecesario, no hay agitación, no hay urgencia física. El cuerpo se estabiliza primero, y desde esa estabilidad surge la acción. Esta quietud corporal no es rigidez ni inmovilidad forzada. No se trata de tensar el cuerpo o de adoptar una postura ritual específica. Es una quietud funcional, natural, en la que los movimientos se reducen a lo esencial. El cuerpo deja de reaccionar y pasa a estar disponible. Disponible para percibir, para responder, para actuar sin interferencia. En la tradición judía del siglo I, el cuerpo no era visto como un instrumento central de conocimiento espiritual. La enseñanza se transmitía por la palabra, por la escucha, por la interpretación de la ley. Sin embargo, el comportamiento de Jesús muestra otra cosa. El cuerpo participa activamente en el estado previo al acto, no como objeto pasivo,
sino como lugar donde se organiza la atención. Cuando el cuerpo se aquieta, disminuye la actividad automática. Los gestos repetitivos, los ajustes nerviosos, la inquietud física se detienen. Esto tiene un efecto directo sobre la mente. La dispersión se reduce. La atención deja de saltar entre estímulos. El silencio interior se vuelve posible porque el cuerpo deja de empujar constantemente hacia la acción. Este punto es clave. El silencio no se alcanza ignorando el cuerpo, sino escuchándolo. El cuerpo en quietud no está dormido. Está despierto, sensible, presente. Cada sensación se vuelve clara, pero no exige respuesta inmediata. El cuerpo deja de ser una fuente de impulsos y se convierte en un campo estable. Los evangelios no describen esta quietud con palabras técnicas, pero la muestran indirectamente. Jesús no actúa desde la prisa, no se apresura, no responde impulsivamente. Incluso en situaciones urgentes, hay un momento previo de inmovilidad. Ese momento no es pérdida de tiempo, es preparación. En términos prácticos, el cuerpo quieto permite que la acción posterior sea precisa. No hay corrección a mitad del gesto, no hay vacilación. El movimiento surge ya completo. Esto solo es posible cuando el cuerpo no está dividido entre múltiples impulsos. La quietud unifica. Esta forma de quietud corporal no puede enseñarse como una postura fija. No hay indicación de que Jesús adoptara siempre la misma posición. A veces estaba de pie, a veces sentado, a veces caminando. La quietud no depende de la forma externa, sino del estado interno del cuerpo. Es una ausencia de conflicto muscular y nervioso. El cuerpo, en ese estado, se convierte en un punto de apoyo para la conciencia. La atención se ancla en la sensación de estar presente físicamente. Esto reduce el dominio del pensamiento anticipatorio. El futuro deja de ocupar el centro, solo queda el ahora, encarnado. Desde este punto de vista, el silencio previo no es una técnica mental aislada. Es una reorganización completa del organismo. El cuerpo, la respiración y la atención entran en coherencia. El cuerpo deja de empujar hacia adelante y se convierte en base estable. Sobre esa base, la acción puede surgir sin esfuerzo. El hecho de que los evangelios no expliquen este aspecto corporal no significa que no estuviera presente. Simplemente no pertenecía al lenguaje teológico dominante. No se hablaba del cuerpo como instrumento de conciencia. Sin embargo, la práctica de Jesús lo muestra claramente. Antes de cualquier acto transformador, el cuerpo estaba en quietud. Esta quietud no es el fin, es el umbral. No se permanece en ella indefinidamente. Se entra en ella para salir con claridad. El cuerpo se aquieta para que el gesto posterior no nazca del impulso, sino de la presencia. Desde fuera, solo se ve el resultado. Desde dentro, todo comienza con el cuerpo dejando de moverse innecesariamente. En el silencio previo, el cuerpo no desaparece. Al contrario, se vuelve central. Es allí donde la conciencia se estabiliza. Y es desde esa estabilidad corporal que la palabra o el gesto de Jesús adquieren la precisión que los textos describen, pero no explican. La quietud del cuerpo no puede sostenerse sin un cambio en la respiración. Aunque los evangelios no lo describen, la respiración es el único proceso fisiológico que conecta de forma directa el estado corporal con el estado de la atención. Cuando el cuerpo se aquieta, la respiración deja de ser agitada o irregular y se vuelve lenta, profunda y silenciosa. Este cambio no es un detalle secundario. Es una condición necesaria para que el silencio interior se establezca. En los momentos previos a la acción, la respiración no aparece como esfuerzo consciente, sino como regulación natural. No hay indicios de técnicas complejas ni de control forzado.
La respiración se ajusta porque el cuerpo ha dejado de reaccionar. Al reducirse la tensión, el ritmo respiratorio desciende por sí solo. El aire entra y sale sin ruido, sin interrupciones, sin urgencia. Este tipo de respiración tiene un efecto inmediato sobre la mente. Al alargarse la exhalación, disminuye la actividad mental automática. Los pensamientos pierden velocidad. La atención deja de dispersarse. No es necesario concentrarse en ideas ni repetir palabras. La presencia se instala de manera directa, sostenida por el ritmo respiratorio. En la práctica de Jesús, tal como se deduce del patrón narrativo, la respiración funcionaba como ancla, no como objeto de meditación explícita, sino como soporte silencioso del estado interior. Al estabilizarse la respiración, el cuerpo entra en coherencia y la atención se recoge. El silencio deja de ser una intención y se convierte en una condición real. Este punto ayuda a entender por qué el silencio previo no podía explicarse fácilmente en palabras. La respiración ocurre antes del lenguaje. No se enseña con conceptos, sino con experiencia. Describirla en un texto habría requerido un tipo de instrucción corporal que los evangelios no estaban diseñados para transmitir. Además, la respiración lenta tiene un efecto directo sobre el corazón y el sistema nervioso. El ritmo cardíaco se regulariza, la activación disminuye, el cuerpo sale del estado de alerta y entra en un estado de disponibilidad tranquila. En ese estado, la acción no nace del estrés ni de la reacción, sino de la claridad. Este tipo de respiración no busca producir un estado emocional específico. No induce entusiasmo ni éxtasis. Produce estabilidad. La presencia se vuelve continua, no fragmentada. La atención permanece en el cuerpo sin esfuerzo. Desde ahí, cualquier gesto posterior surge con precisión. La respiración también marca el paso del silencio a la acción. No hay ruptura abrupta. El mismo ritmo respiratorio acompaña el movimiento. Por eso, las acciones de Jesús no aparecen como explosiones repentinas, sino como continuaciones naturales del estado previo. El silencio no se rompe al actuar, se expresa. En los relatos, la eficacia de la acción no parece depender del tiempo pasado en silencio, sino de la calidad del estado alcanzado. Un instante puede ser suficiente si la respiración se ha estabilizado y la atención está presente. Esto explica por qué el silencio puede ser breve, pero decisivo. Desde fuera, nadie ve la respiración. No deja huella visible. No puede institucionalizarse. No puede controlarse desde una estructura externa. Cada persona respira en su propio cuerpo. Por eso, aunque la respiración es central para el estado de silencio, no aparece como enseñanza explícita en los textos. La respiración conecta el silencio con la presencia. Sin ella, la quietud corporal sería superficial. Con ella, el silencio se vuelve profundo y estable. El cuerpo deja de empujar, la mente deja de anticipar, y la acción se prepara sin necesidad de planificación consciente. Este aspecto explica por qué el silencio previo no se describe como espera. No es un tiempo muerto, es un tiempo lleno de regulación interna. La respiración, al ralentizarse, crea el espacio donde la atención puede asentarse. Desde ese espacio, la acción de Jesús emerge sin esfuerzo, como algo ya resuelto antes de manifestarse. El silencio, entonces, no es solo callar, es respirar de otro modo. Y ese cambio, aunque invisible para el lector, es fundamental para entender cómo del silencio surgía una acción clara, inmediata y transformadora. En el silencio previo a la acción, el centro de estabilidad no se ubicaba en la cabeza, sino en el pecho. Los relatos no lo nombran de forma anatómica, pero el comportamiento descrito apunta a un estado
en el que el corazón deja de reaccionar y se vuelve inmóvil en su función perceptiva. No se trata del órgano físico como bomba, sino del área central del cuerpo, donde la atención se asienta cuando el ruido interno cesa. Este punto es clave para entender la autoridad silenciosa que acompaña a los actos de Jesús. Antes de hablar o tocar, no hay emoción desbordada ni tensión afectiva. No aparece compasión dramática ni urgencia emocional. Hay serenidad. El corazón no empuja, no se acelera, no se contrae. Permanece estable. Desde esa estabilidad, la percepción se vuelve clara. En ese estado, el corazón no reacciona a lo que ve. No se activa por miedo, lástima o expectativa. Simplemente percibe. Esa percepción no está filtrada por juicio ni por deseo de resultado. Por eso la acción que sigue no parece motivada por emoción, sino por claridad. El gesto es directo, sin carga afectiva visible, pero profundamente efectivo. Cuando el corazón está inmóvil, la atención deja de oscilar entre rechazo y atracción. No hay conflicto interno. El cuerpo entero entra en coherencia. Este estado permite que la acción no nazca del impulso emocional, sino de una percepción unificada. El silencio se vuelve completo porque no solo calla la mente, sino también la reactividad del centro emocional. Este tipo de inmovilidad cardíaca no es frialdad ni indiferencia. Al contrario, permite una relación más directa con la situación. Al no haber emoción que interfiera, la respuesta es precisa. El corazón, en lugar de reaccionar, se convierte en punto de equilibrio. Desde ahí, la atención se expande sin perder estabilidad. Los evangelios no explican este proceso porque no existía un lenguaje teológico para describirlo. El corazón era entendido simbólicamente como sede de la intención o de la fe, no como centro de percepción silenciosa. Sin embargo, el modo en que Jesús actúa muestra que ese centro estaba involucrado. La ausencia de agitación emocional previa es constante. En este estado, el corazón no busca cambiar nada. No hay voluntad de intervenir. La acción surge sin intención forzada. Esto explica por qué los milagros no aparecen como actos de poder ejercido, sino como consecuencias naturales de una presencia estable. El cambio ocurre sin lucha. La inmovilidad del corazón también protege el silencio. Si el corazón se activa emocionalmente, el pensamiento vuelve. Aparecen imágenes, recuerdos, expectativas. Al permanecer inmóvil, el silencio se mantiene intacto. La atención no se dispersa. Todo el organismo permanece alineado. Desde este centro inmóvil, la palabra o el gesto que sigue no necesita énfasis. No hay dramatización. No hay explicación previa. El acto es breve, suficiente, exacto. Esto no es casual. Es el resultado de una percepción que no está fragmentada por emoción ni por pensamiento. Este aspecto ayuda a comprender por qué el silencio previo no se enseñó como doctrina. No puede aprenderse por instrucción emocional. No se trata de sentir algo especial, sino de dejar de reaccionar. Ese tipo de aprendizaje no se transmite con palabras, se encarna. Cuando el corazón está inmóvil, el silencio deja de ser frágil. No depende de controlar pensamientos. Se sostiene por sí mismo. Desde ahí, la acción surge con una autoridad que no necesita afirmarse. El verdadero punto de apoyo no está en la mente que decide, sino en el corazón que ha dejado de oscilar. Así, el silencio previo a los milagros no es solo mental ni solo corporal. Es un estado integral donde el corazón, como centro perceptivo, permanece inmóvil. Desde ese punto, todo acto se vuelve inevitable, claro y suficiente. El paso del silencio a la acción no ocurre como una ruptura. No hay un momento visible en el que el estado interior se abandone para hacer algo. La acción surge
desde la misma quietud que la precede. Esto es lo que distingue el modo de actuar de Jesús de una respuesta impulsiva o emocional. No hay cambio de estado, hay continuidad. Cuando el cuerpo está quieto, la respiración estable y el corazón inmóvil, la acción no necesita ser decidida mentalmente. No aparece como resultado de un razonamiento, simplemente ocurre. El gesto emerge completo, sin correcciones, sin duda, sin ensayo previo. Esto indica que la acción no se construye paso a paso, sino que brota desde una percepción ya unificada. En los relatos evangélicos, Jesús no explica lo que va a hacer antes de hacerlo. No anuncia el proceso, no prepara a la audiencia. El silencio previo no desemboca en discurso, sino directamente en el acto. Una palabra breve, un contacto, una orden sencilla. La economía del gesto es total, nada sobra. Este modo de actuar solo es posible cuando no hay conflicto interno. Si la mente dudara o el corazón reaccionara, la acción sería fragmentada. Habría vacilación, exceso de palabras o necesidad de confirmación. Pero no es lo que muestran los textos. La acción es directa, porque el estado previo es estable. Desde fuera, puede parecer que la acción surge de la voluntad personal de Jesús. Sin embargo, el patrón sugiere otra cosa. La voluntad no empuja. No hay esfuerzo visible. El silencio no acumula tensión que luego se descarga. Al contrario, disuelve la tensión. La acción aparece como consecuencia natural de una percepción clara. Este punto es fundamental para entender por qué el silencio no era un fin en sí mismo. No se trataba de permanecer en quietud indefinidamente. El silencio era funcional. Servía para alinear el organismo completo antes de actuar. Una vez que esa alineación estaba presente, la acción surgía sin necesidad de sostener el silencio como estado separado. La transición es tan fluida que en los textos casi no se percibe. Un versículo menciona el retiro o el silencio. El siguiente describe el acto. No hay explicación intermedia porque, desde dentro, no hay separación. Silencio y acción no son opuestos. Son dos fases de un mismo movimiento continuo. Esto también explica por qué Jesús no parece agotado después de actuar. La acción no nace del gasto de energía emocional ni de la tensión mental. Nace de la coherencia. Por eso no hay desgaste. El gesto no consume al que lo realiza. Surge y se disuelve sin dejar residuo. En este sentido, el milagro no comienza cuando el acto es visible. Comienza antes, en el momento en que el silencio se establece. La acción externa solo manifiesta algo que ya estaba resuelto internamente. El verdadero punto de transformación no es el gesto, sino la claridad previa desde la cual el gesto se vuelve inevitable. Este modo de transición también impide la imitación superficial. Quien intente copiar solo el gesto externo no obtendrá el mismo resultado. Sin el estado previo, la acción se convierte en actuación vacía. Por eso los evangelios conservan el acto, pero no el método. Mostrar el gesto sin explicar el proceso protege la diferencia entre presencia y simulación. La acción que surge del silencio no busca convencer, no argumenta, no se justifica. Tiene peso propio porque nace de un estado sin conflicto. La autoridad que se percibe no viene del volumen de la voz ni del dramatismo del gesto, sino de la coherencia interna que lo sostiene. Así, de la quietud no se pasa a la acción como quien abandona un refugio. Se pasa como quien extiende lo que ya está presente. El silencio no se rompe, se expresa. Y en esa expresión, el acto aparece con una precisión que los textos describen, pero cuyo origen interior solo puede comprenderse observando con atención lo que ocurre justo antes. La práctica del silencio previo no fue enseñada de forma abierta porque no podía convertirse en norma externa. No dependía de palabras,
ritos ni estructuras. Ocurría en el cuerpo y en la conciencia de quien la realizaba. Eso la hacía imposible de regular, imposible de supervisar y, sobre todo, imposible de monopolizar. Una práctica así no fortalece una institución, fortalece a la persona. Para que una enseñanza pueda institucionalizarse, debe poder repetirse de manera visible y verificable. Debe tener forma, tiempo, lugar y autoridad que la valide. El silencio interior no cumple ninguna de esas condiciones. No puede observarse desde fuera. No deja señales externas claras. No produce el mismo efecto en todos. Y no puede garantizarse como resultado. Por eso no se convierte en doctrina. Además, este estado interior no distingue entre iniciados y no iniciados por pertenencia, sino por capacidad real de presencia. No responde a jerarquías. No se transmite por linaje ni por investidura. Cada persona entra o no entra en él, según su propio grado de atención y estabilidad interna. Esto rompe cualquier sistema basado en intermediarios. Los evangelios, al consolidarse como textos fundacionales, necesitaban establecer un marco común de creencias y prácticas. La enseñanza debía poder comunicarse, memorizarse y compartirse. El silencio interior no se presta a eso, no se memoriza, no se describe con precisión sin perder su esencia, y no puede imponerse como obligación. También existe un modo de diligence pedagógico. Explicar una práctica interior a quien no está preparado produce confusión o simulación. Sin experiencia directa, el silencio se interpreta como pasividad, como vacío o como técnica mental superficial. Enseñarlo sin contexto corporal y sin madurez de atención habría generado malentendidos. El texto, al callar, evita ese riesgo. Desde el punto de vista de la autoridad religiosa, una práctica que otorga claridad directa, sin mediación, es peligrosa. No necesita templo, sacerdote ni sacrificio. No refuerza una estructura externa. Por eso, aunque el silencio previo aparece en los relatos, no se desarrolla como enseñanza explícita. Se muestra, pero no se entrega. Esto no significa que Jesús lo ocultara por estrategia. Simplemente no era algo que pudiera transmitirse en forma de discurso. Su enseñanza verbal apuntaba a la comprensión ética y simbólica. El silencio interior pertenecía a otro nivel, el de la experiencia directa. No se explica, se entra en él. Con el tiempo, al organizarse la tradición cristiana, lo que no podía definirse quedó al margen. Las prácticas interiores fueron desplazadas por creencias formulables. El silencio, al no producir dogma, quedó sin lugar. No fue negado, pero tampoco preservado como camino explícito. Así, la práctica no se perdió por error, sino por incompatibilidad. No encajaba en una religión estructurada alrededor de textos, normas y autoridades visibles. Permaneció como huella implícita en los relatos, accesible solo para quien observa el patrón y presta atención a lo que ocurre antes del acto. El silencio previo no se enseñó, porque no podía enseñarse sin traicionarlo. Convertirlo en método habría sido reducirlo. Nombrarlo demasiado habría sido deformarlo. Por eso quedó donde podía mantenerse intacto, en el espacio entre las palabras, justo antes de la acción. Aunque los evangelios no desarrollan la práctica del silencio interior, su rastro no desaparece por completo. Aparece, de forma fragmentaria, en tradiciones místicas que no quedaron dentro del canon. No como doctrina central, sino como experiencia descrita indirectamente. En estos textos, el silencio no es ausencia, sino condición previa al conocimiento y a la acción justa. En escritos gnósticos tempranos, el acceso a la verdad no se produce por acumulación de información, sino por un estado interior específico. Se habla de quietud, de reposo, de detener el movimiento interno antes de que algo sea revelado.
No se trata de recibir mensajes externos, sino de entrar en una percepción clara, donde la respuesta surge sin mediación. El lenguaje cambia, pero el patrón es el mismo. Estas tradiciones coinciden en un punto. El conocimiento auténtico no se obtiene por enseñanza verbal directa. Surge cuando el ruido interno cesa. Por eso el silencio aparece como umbral, no como práctica exhibida. Nadie puede llevar a otro hasta allí. Cada persona debe detenerse por sí misma. En algunos textos, el corazón es mencionado como lugar de comprensión, no en sentido emocional, sino como centro donde la percepción se unifica. No se habla de pensar ni de creer, sino de estar. El conocimiento aparece cuando la atención deja de moverse. Este énfasis coincide con el silencio previo observado en la acción de Jesús. También en corrientes místicas judías tempranas se encuentra la idea de que la acción correcta surge de un estado de reposo interior, no del cálculo ni del impulso, sino de una alineación previa. El justo actúa porque está en quietud, no porque reacciona. La acción es consecuencia, no causa. Estas enseñanzas no se difundieron ampliamente porque compartían la misma dificultad que el silencio evangélico. No podían sistematizarse, no ofrecían fórmulas ni garantías, no creaban identidad colectiva clara, permanecían en el ámbito de la experiencia individual. Con el paso del tiempo, estas corrientes fueron consideradas marginales o innecesarias, no porque contradijeran los textos canónicos, sino porque no podían integrarse en una estructura doctrinal. El silencio interior no genera consenso, genera claridad personal, y eso siempre ha resultado incómodo para sistemas religiosos organizados. Lo relevante es que estos ecos confirman que el silencio previo no era una anomalía aislada, formaba parte de un conocimiento más amplio sobre la relación entre conciencia, cuerpo y acción. Un conocimiento que no se perdió del todo, pero que sobrevivió fuera de los textos oficiales. Al observar estas tradiciones, el silencio que Jesús practicaba deja de parecer inexplicable. No era único en su época, pero sí poco común, y precisamente por eso no fue convertido en enseñanza pública. Permaneció como experiencia transmitida solo por presencia, no por palabras. Estos ecos no añaden algo nuevo al relato evangélico, lo completan, muestran que el silencio previo pertenece a una corriente de conocimiento interior que siempre ha existido en los márgenes, allí donde la experiencia directa importa más que la formulación. El silencio que precedía a la acción no pertenece al pasado, ni a una figura irrepetible. No dependía de un contexto histórico específico ni de una autoridad única. Dependía del cuerpo humano y de la capacidad de entrar en un estado de presencia estable. Eso no ha cambiado. El mismo organismo sigue funcionando del mismo modo. Por eso, ese estado sigue siendo accesible. Hoy, como entonces, el silencio no se alcanza acumulando información ni repitiendo creencias. Se accede cuando el cuerpo deja de reaccionar y la atención se estabiliza. No requiere símbolos ni palabras sagradas. Requiere detener el movimiento interno. El mismo patrón observado en los relatos se repite: quietud corporal, respiración lenta, atención recogida. Este silencio no compite con la vida cotidiana. No exige aislamiento prolongado ni retiro permanente. Puede aparecer antes de una decisión, antes de una palabra importante, antes de una acción que requiere claridad. No es un estado reservado para momentos extraordinarios. Es una condición interna que puede activarse en lo ordinario. La dificultad no está en la técnica, sino en la disposición. El silencio no se produce cuando se busca un resultado. Aparece cuando cesa la urgencia de intervenir. En una cultura orientada a la reacción constante, esto resulta contracultural.
Por eso el silencio sigue siendo poco practicado, no porque sea inaccesible, sino porque no encaja con el ritmo dominante. Entrar en este estado hoy implica el mismo gesto esencial que entonces: dejar de empujar. El cuerpo se aquieta, la respiración se regula, el corazón deja de reaccionar. No hay que imaginar nada, no hay que creer nada. El silencio se reconoce porque la acción posterior cambia. Se vuelve más simple, más directa, menos fragmentada. Este punto es clave. El silencio se verifica por sus efectos, no por sensaciones internas llamativas. No siempre produce bienestar inmediato, produce claridad. Y esa claridad se refleja en la manera de actuar. Las decisiones se vuelven más precisas, las palabras sobran menos, el gesto es suficiente. Por eso, el silencio previo no pertenece a una enseñanza esotérica inaccesible. Pertenece a la fisiología de la atención. Cualquier persona puede comprobarlo entrando en el cuerpo y observando qué ocurre cuando deja de reaccionar. El estado no necesita interpretación, se reconoce. En este sentido, el silencio que Jesús usaba antes de actuar no fue un secreto perdido, sino una práctica no verbalizada. No se transmitió como doctrina, porque no depende del tiempo ni del contexto. Sigue ocurriendo cada vez que alguien permite que la atención descienda del pensamiento al cuerpo y se estabilice allí. Hoy, como entonces, el silencio no se anuncia, se practica. Y cuando se practica, la acción que surge no necesita justificarse. Tiene el mismo rasgo que describen los relatos antiguos. Es directa, suficiente y sin esfuerzo visible. Cuando se observa con atención la secuencia completa, el milagro no comienza en el gesto visible ni termina en el resultado externo. Comienza antes, en el instante en que el estado interior cambia. El verdadero punto de transformación no es la curación, la palabra o el acto que todos ven, sino la transición silenciosa que ocurre dentro. Lo exterior solo manifiesta lo que ya se ha ordenado internamente. En ese sentido, el milagro no es una ruptura de las leyes naturales, sino una reorganización del estado humano desde el cual se actúa. Cuando el cuerpo está quieto, la respiración regulada y el corazón inmóvil, la acción deja de estar fragmentada. No hay contradicción interna. No hay fuerzas opuestas empujando en direcciones distintas. Esa coherencia es lo que produce el efecto que luego se percibe como extraordinario. Los evangelios muestran que Jesús no lucha contra la situación. No se enfrenta a la enfermedad como enemigo, ni a la naturaleza como obstáculo. Actúa desde un estado en el que no hay oposición interna. Por eso el gesto es breve. No necesita insistencia. No necesita demostración. El cambio ocurre porque no hay resistencia en el punto desde el cual se actúa. Desde esta perspectiva, el milagro no es algo añadido a la realidad, sino algo que emerge cuando la interferencia cesa. El silencio previo elimina la fricción interna, y cuando no hay fricción, la acción fluye con una eficacia que parece inexplicable desde fuera. Pero desde dentro no hay misterio, hay alineación. Este enfoque también explica por qué el verdadero milagro no puede enseñarse como técnica externa. No se trata de reproducir un gesto ni de repetir palabras. Se trata de entrar en un estado, y ese estado no puede fingirse, o está presente o no lo está. Por eso los textos conservan el efecto, pero no el acceso. El cambio interior es silencioso y no deja huella narrativa clara. No es espectacular, no merece un versículo propio. Sin embargo, sin él, nada ocurre. El acto visible es solo la consecuencia final de un proceso que ya se ha completado antes de que alguien lo note. Así, el verdadero milagro no es lo que sucede fuera del cuerpo, sino lo que sucede dentro antes de actuar. Es el paso de la reactividad a la presencia,
de la fragmentación a la coherencia, de la tensión a la claridad. Todo lo demás es consecuencia. Cuando se comprende esto, los relatos evangélicos dejan de leerse como historias de poder y comienzan a leerse como descripciones indirectas de un estado humano posible. Un estado en el que la acción no nace del esfuerzo, sino del silencio. Después de comprender el silencio como estado interior, el descanso aparece de forma natural. No como evasión ni como final artificial, sino como consecuencia. Cuando el cuerpo ha dejado de reaccionar, cuando la respiración se ha vuelto lenta y el corazón permanece inmóvil, no hay tensión que sostener. El silencio ya no es preparación, es permanencia. En este punto no hay nada que hacer ni nada que entender. El silencio no conduce a otra cosa. Se basta a sí mismo. La acción ya ocurrió cuando debía ocurrir. Ahora queda el reposo. No el sueño inmediato, sino una quietud despierta en la que el cuerpo puede soltar lo que sostiene durante el día. Este cierre no añade información porque no la necesita. El silencio no se profundiza con palabras. Se reconoce cuando el impulso de seguir explicando se detiene. El cuerpo descansa en su propio peso. La respiración sigue su ritmo sin ser observada. El corazón permanece estable, sin buscar nada. Así terminaban también muchos de los momentos silenciosos de Jesús, no con un discurso, sino con una retirada sencilla. No había conclusión verbal. El silencio se cerraba solo, y en ese cierre, el cuerpo encontraba descanso. Ahora, ese mismo estado puede mantenerse sin esfuerzo. No como práctica, no como ejercicio, sino como presencia tranquila. Nada se pierde al quedarse aquí, nada falta. El silencio no exige atención. La atención ya está. Desde este punto, el descanso llega por sí mismo. El cuerpo sabe cómo hacerlo. El silencio no se rompe. Se transforma suavemente en reposo. Y allí, sin necesidad de palabras, todo queda en su lugar.